Renací. Mis padres, que preferían a los hijos varones, estaban sujetos a un sistema que favorecía a las hijas. Dejaban que la hija viera la televisión y el hijo cocinara. Si fallaban, recibían descargas eléctricas. Cuando mis padres se vieron obligados a seguir este sistema, yo acababa de regresar de comprar comida en medio del viento frío. Al oír la noticia, un rayo de esperanza surgió en mi corazón. Pensé que haría que me quisieran un poco más, al menos un poco, pero me equivocaba. No tenían tiempo para preocuparse por mí. Con la cara roja por el frío y las manos marcadas por las pesadas cargas, pensé, Dios mío, ¿de dónde salió este sistema tan injusto que favorece a las niñas? Tarde o temprano me casarán. ¿Me piden que críe al hijo de otro? En cuanto el sistema se activó, mis padres empezaron a maldecir y enseguida me echaron la culpa. Winnie, ¿tú trajiste esto? ¿Quieres robarle el favor a tu hermano? Nosotros te damos comida, ropa. ¿Y la educación? ¿Acaso no te basta con eso? ¿Cómo puedes ser tan malicioso? Se me aceleró el corazón y abrí la boca para decir algo, pero antes de que pudiera, la atención de mis padres se desvió, favoreciendo a las niñas sobre los niños. Estaban en alerta máxima, aterrorizados de que el sistema pudiera hacerle algo a su preciado hijo. Tras una larga espera, no pasó nada. El sistema simplemente asignó la primera tarea, que la hija viera la televisión y comiera bocadillos, y que el hijo preparara una comida. Se sintieron aliviados, pero también se enfrentaron a un dilema. Mi querido hermano ni siquiera suele entrar en la cocina, así que ¿cómo iba a cocinar? Pero cuando oyeron que la recompensa era de $30,000 en efectivo, mamá y papá aceptaron la tarea con gusto. Me llevaron al sofá para que me sentara, pusieron un montón de bocadillos y frutas delante de mí, con reticencia, me dijeron, cariño, quédate aquí viendo la tele, vamos a cocinar con tu hermano. Entonces arrastraron a mi hermano Simon, que no sabe hacer nada, a la cocina. Miré a una sandía sin abrir sobre la mesa de centro. Ni siquiera se molestan en abrirla como es debido. Simon nunca ha visto una sandía entera, solo conoce platos de fruta cortada y presentada con esmero. No saben que no como sandía ni me gustan los aperitivos. Por suerte nunca esperé nada de ellos. Además acabo de terminar una tarea importante y estoy de muy buen humor, ya que no tenía nada mejor que hacer. Cogí una bolsa de pipas de girasol de la mesa de centro y las abrí mientras veía tranquilamente el último programa de telerrealidad agrícola. Tengo que decir que me gustan las chicas dulces, pero el ruido de la cocina molesta mucho a los vecinos. En la cocina, mamá y papá seguían animando a Simon. Simon, cocina una sola comida y te llevas una bonificación de 30,000 yuanes. No pasa nada si no sabes, solo inténtalo, mamá te enseñará. Cuando recibamos la paga extra, mamá y papá te comprarán la última tarjeta gráfica 4090. Al oír que cocinar una comida podría valerle una 4090, Simon aceptó a regañadientes. Sujeta el cuchillo así, ten cuidado, no te cortes, dijo Simon. Sí, primero casca los huevos. Lo estás haciendo muy bien, hijo. Como Simon nunca había usado utensilios de cocina, sus padres le enseñaron paso a paso, guiando sus manos para picar verduras, enjuagar el arroz y encender la estufa. Yo observaba en silencio aquella escena conmovedora. ¡Qué fastidio! Cuando aprendí a cocinar, era un novato. No puedo contar las veces que me corté las manos picando verduras ni las ampollas que me salieron con las salpicaduras de aceite caliente al saltear. Pero mi madre solo miraba mis heridas, seguía tumbada en el sofá viendo la tele y decía con indiferencia, así es la cocina, es que no has cocinado lo suficiente. Por eso te digo que cocines más a menudo. Ve a enjuagarte. Con agua, eso es todo, no seas tan delicado, insistió con desdén, date prisa y cocina después de enjuagar, tu hermano casi se muere de hambre, tardamos 2 horas en preparar esta comida y cuando la sirvieron, solo había 2 platos, uno era cerdo salteado con pimientos y el otro, huevos revueltos con tomate. Simon tomó el tazón de arroz que su madre acababa de servir y empezó a comer de inmediato. Estoy agotado, quitar estas semillas de chile me ha dejado los dedos doloridos. Papá rápidamente tomó un chile, le dio un mordisco y lo elogió, mi hijo es un genio, haciendo una comida tan deliciosa en su primer intento. Bueno, mira de quién es hijo, intervino mamá. Miré los 2 platos negros como la boca del lobo sobre la mesa, era difícil juzgar,
pero esta escena armoniosa no duró mucho. Sin esperar a que tu hija empiece a comer, tu bono se reduce a la mitad, resonó de repente la voz del sistema. Mamá y papá se quedaron atónitos, solo le dio un mordisco primero. No es que no la dejemos comer, ¿de verdad está prohibido? Se quejó mamá, y luego me fulminó con la mirada. ¿Qué miras? Date prisa y come, no te hagas el quejica. Miré los 3 cuencos de arroz que ya estaban servidos en la mesa y guardé silencio. Por suerte el dinero que queda todavía alcanza para que Simon compre una tarjeta gráfica, añadió papá con resentimiento. Al poco rato el sistema emitió la segunda tarea, darle a la hija 10.000 yuanes de paga para ir de compras, mientras el hijo se queda en casa limpiando. ¿Qué? Mamá no pudo quedarse quieta. Esta casa es un desastre. ¿Cómo va a poder Simon, un hombre adulto, encargarse de todo esto? Papá también intervino intentando argumentar. ¿Para qué necesita Winnie, una niña pequeña, tanto dinero? 10.000 yuanes. Si ni siquiera tengo para comprarle una tarjeta gráfica a Simon. El sistema permaneció en silencio. Mamá y papá finalmente cedieron, porque habría penalizaciones si no se completaba la tarea. Además, la recompensa por esta tarea era de 50.000 yuanes en efectivo, tenían suficiente para comprarle 4.090 a Simon. La recompensa del sistema aún no había llegado, así que papá, a regañadientes, me transfirió 10.000 yuanes de su cuenta. Niña mimada. No compres todo lo que quieras, compra lo que la familia necesita y ahorra para traerlo de vuelta. Rara vez tenía tiempo libre para ir de compras, normalmente en vacaciones. Solo podía hacer las tareas de la casa o los deberes, incluyendo la parte de Simon. Como resultado sus notas eran pésimas, tuvo que repetir 2 años seguidos, y cuando yo estaba en tercero de bachillerato, todavía no había entrado en la universidad. Aunque hacía mucho frío, yo estaba de buen humor y deambulaba sin rumbo. Di unas vueltas por el centro comercial y me sentí muy intrigada, encontrando todo interesante. Me tomé un té de burbujas como mucha gente y comí una barbacoa que llevaba tiempo queriendo probar. Así es la vida cotidiana, es muy divertida. No tenía nada que quisiera comprar, pero sabía que si volvía con las manos vacías, papá me obligaría a devolver el dinero. ¿Para qué iba a devolver algo que ya tenía? Así que fui al banco. Soy mayor de edad y tengo mi propia cuenta. Transferí el dinero desde mi móvil y compré una acción que llevaba tiempo queriendo comprar. Después, completamente tranquila, tarareé una melodía y volví a casa. Al llegar, la escena era tal y como la había imaginado. Los muebles estaban esparcidos por todas partes y Simon seguía fregando el suelo frenéticamente. Había charcos de agua sucia por todas partes. Como las normas no les permitían ayudar, mis padres solo pudieron darme consejos verbales desde la distancia. Ansiosos e impotentes al verme volver con las manos vacías, mi padre me regañó. ¿Qué has comprado? ¿No te dije que compraras algo para la casa? Si no has comprado nada, transfiéreme el dinero que te sobra. Como era de esperar, menos mal que lo había previsto. Me encogí de hombros. Mis hombros, todo gastado. ¿Qué? ¡Qué derrochadora! Te gastaste los 10.000. ¿Qué compraste? Al oír mis palabras, mi madre se puso histérica, como si quisiera renacer, y se abalanzó sobre mí para pegarme. Ah. ¿Todavía te atreves a pegarme? ¡Qué rabia! Pero tuve que sonreír. Detuve la mano de mi madre de un manotazo. Mi voz era dulce e inocente, pero no había sonrisa en mis ojos. Mamá, ¿vas a pegarme? Pero el sistema no lo permitirá. Con la otra mano metí la mano en el bolsillo del abrigo, jugueteando inconscientemente con lo que había dentro. ¡Qué lástima! Ni siquiera la existencia del sistema puede hacer que me quieran un poco más. Mi madre parecía sorprendida. Claro, ¿cómo iba a esperar que su obediente hija, tímida durante 18 años, de repente se atreviera a resistirse? Pero reaccionó rápidamente, se soltó de mi mano y maldijo a gritos: «Sistema. Maldito sistema. Voy a tomar cartas en el asunto. A ver si se atreve a decir nada, estoy disciplinando a mi propia hija, ¿qué les importa a los demás? Pero tú, ¿acaso te has vuelto más valiente? Confiando en un sistema tan malo, ¿te atreves a defenderte? Miserable mujer, te voy a matar a golpes».
Dicho esto, mamá extendió la mano y se abalanzó sobre mí de nuevo. TSK. Realmente no le importa su propia vida. La ferocidad con la que se abalanzó sobre mí solo fue comparable a la forma tan vergonzosa en que cayó. Antes de que pudiera siquiera acercarse a mí, mamá dejó escapar un grito agudo y se desplomó en el suelo, incapaz de levantarse. El sistema predijo el comportamiento de mi madre y le administró una descarga eléctrica. Era solo una corriente débil, que no causaría daño al cuerpo humano, pero sí podría limitar la capacidad de movimiento. Mamá se desplomó justo al lado de Simon, pero él ni siquiera la ayudó a levantarse. Simon tiró la fregona a un lado con rabia y gritó: ¿qué clase de suelo de mierda ni siquiera se puede limpiar bien? Estoy harto de este sistema estúpido. Esperaban que yo trabajara. Quien quisiera hacerlo, adelante. Winnie, este es tu trabajo, ven a limpiar el piso ahora mismo. Antes de que pudiera terminar de hablar, Simon también cayó al suelo, dejando escapar un grito de dolor. ¡Uy! Al ver a Simon tirado en el suelo, no pude sentir más que regocijo malicioso. Aunque el sistema está vinculado a los padres, afecta a toda la familia, por lo tanto, el comportamiento de Simon también está influenciado por las reglas de recompensa y castigo del sistema. Papá miró a mamá y a Simon tirados en el suelo, con las palabras de reproche en la punta de la lengua, pero no se atrevió a decirlas. Pronto la voz del sistema sonó: misión fallida, sin recompensa, culpa a la hija, castigo con descarga eléctrica. ¡Pum! Papá tembló y también se desplomó en el suelo. Me esforcé por no reír a carcajadas de placer. Los días siguientes fueron excepcionalmente cómodos para mí. Temiendo el castigo del sistema, mamá y papá ya no se atrevían a mandarme, preocupados de que el sistema pudiera. Le asigné tareas a Simon, y ellos se encargaron de ordenar todo lo que se podía en la casa. Mamá solía rondarme murmurando para sí misma mientras hacía las tareas: ¡ay, qué vida tan dura! Mi pobre espalda. Tengo que ganar dinero para mantener a la familia, y cuando llego a casa, todavía tengo que hacer las tareas de la casa, y ni siquiera tengo una chaquetita para aliviar la carga. Mientras hablaba me miraba de reojo, el significado era obvio, pero no soy tan ingenua como para buscar trabajo a toda prisa y que al final no me agradezcan el esfuerzo. Sonreí dulcemente y miré a mi madre: mamá, ¿estás muy cansada de trabajar? Los ojos de mamá se iluminaron, e inmediatamente quiso lanzarme el trapo a las manos: niño travieso. Después de todo, sí que te preocupas por tu madre. Date prisa y limpia el sofá. Esquivé su mano extendida y continué: claro que siento pena por mamá. Si el sistema la castiga porque yo trabajo, me sentiré aún peor, quizá debería llamar a mi hermano para que te ayude. Mamá hizo una pausa, su rostro se ensombreció al instante. TSK, qué cambio de expresión tan repentino. Pero no se atrevió a decir nada, tiró el trapo, me miró con desdén y se fue. Durante todas las vacaciones disfruté de mi tiempo libre, encerrado en mi habitación todos los días escribiendo en mi computadora. La computadora que uso ahora es una vieja laptop para juegos que Simon desechó hace mucho tiempo. Supliqué durante mucho tiempo antes de que mis padres decidieran no venderla y me la dieran. Aunque es un poco lenta, después de algunas modificaciones, se volvió aceptable y le tomé cariño. Además tiene muchos datos que me da pereza transferir, así que nunca pensé en reemplazarla. Estaba completamente concentrado escribiendo cuando, de repente, la puerta se abrió de golpe sobresaltándome. Simon entró sin llamar y dijo con arrogancia: mi computadora está rota. Esta computadora era mía, devuélvemela. Cerré la pantalla, pero ya estaba acostumbrado a su comportamiento fue irracional y se negó rotundamente. ¿Con qué justificación? Esta computadora es mía en cuanto me la den. ¿Acaso mamá y papá no te actualizaron a una 3090? Preguntó Simon. Al oír mencionar la 3090, su expresión cambió y se enfureció. No me hables de la 3090. Es toda tu culpa. Se acabó la bonificación. ¿Qué sistema de mierda que favorece a las mujeres sobre los hombres? Dame la computadora ahora, exclamó. Mientras hablaba, Simon extendió la mano para agarrarla. Rápidamente presioné la computadora para detenerlo, pero la diferencia de fuerza entre hombres y mujeres era evidente, y parecía que la computadora estaba a punto de ser arrebatada de mi mano.
Durante el forcejeo mi mano tiró accidentalmente el ratón. Nuestro alboroto asustó a mis padres. «Hijo mío, ¿qué están haciendo?», preguntó Simon. «Si no fuera por el sistema, no nos habríamos dado cuenta». «¿Por qué la provocaste?», preguntó Simon. Mamá entró corriendo en la habitación y gritó al ver lo que hacíamos. Papá también gritó. Frunció el ceño y dijo: «¿Qué pasa?». «Deja todo. Ya sé, no les preocupa que tengamos un conflicto, sino que teman que el sistema castigue el comportamiento de Simon». Simon gritó enfadado: «Este es mi ordenador. ¿Qué tiene de malo que lo devuelva? Mi ordenador está roto. Y ni siquiera me han comprado una 3090. Me da igual. O me compran una 3090 o me devuelven mi ordenador». Mamá y papá se miraron, sin decir palabra durante un largo rato. Normalmente me habrían ordenado directamente que le diera el ordenador a Simon, pero ahora era diferente. Tenían miedo de hacer algo mal y desafiar al sistema. Aún así, nuestro preciado hijo era lo más importante. Tras un largo rato, papá se humedeció los labios y me preguntó secamente: «Winnie, ¿por qué no le devuelves el ordenador a tu hermano? Todavía vas al colegio, así que no le vas a dar ningún uso». Mamá intervino también: «Exacto, punto, ¿para qué necesita una niña como tú un ordenador? Simon también puede jugar a videojuegos». Sus palabras me dejaron sin palabras y a la vez me hicieron gracia. Hablaban de ir al colegio. ¿Quién era ese que pasaba 5 años en el instituto y aún así no conseguía entrar en la universidad? Simon vio que sus padres lo apoyaban, me dedicó una sonrisa de suficiencia e intentó quitarme el ordenador, pero no lo solté, me hice la tonta. No me lo habían regalado a mí. Si me lo regalaron, es mío. Mamá y papá, ¿van a favorecer a mi hermano por este ordenador? No hay problema en dárselo a mi hermano, este ordenador ya tiene mucho uso. Por favor, cómprame uno nuevo. Pero, ¿cómo iba a ser posible? Si hasta dudaban en comprarle a Simon una tarjeta gráfica nueva, ¿cómo iban a comprarle un ordenador nuevo a su hija tacaña? Efectivamente, mamá dio un pisotón de rabia. ¡Qué derrochadora! Este ordenador está en perfecto estado, ¿y aún quieres uno nuevo? Te han mantenido en casa durante tantos años. Aún no es suficiente, todavía quieres gastar todo el dinero de la familia. TSK, fruncí el ceño. Qué ruidoso, mi querido padre es claramente mucho más racional, extendió la mano para intentar detener a mi madre, impidiéndole que continuara, pero antes de que pudiera, una descarga eléctrica la recorrió. Mi madre dejó escapar un grito y fue lanzada contra Simon. Simon, abrumado por su peso, la empujó al suelo con una mirada de disgusto, pero no se atrevió a hacer más ruido, su arrogancia había disminuido notablemente. En ese momento, la voz del sistema intervino justo a tiempo: «Compra una computadora nueva para tu hija y prohíbe a tu hijo usarla». Al oír esto, Simon se enfureció tanto que estuvo a punto de maldecir en su idioma nativo, pero el sistema no le dio esa oportunidad, inmediatamente le dio una descarga eléctrica que lo hizo desplomarse al suelo. Mi padre se apresuró a ayudarlo a levantarse, solo para oír al sistema continuar: «El anfitrión favorece al hijo, multa de 10.000». La mano de papá, que sostenía a Simon, tembló y su rostro palideció. No pude contenerme más y solté una carcajada. Poco después comenzaron las clases. Yo fui feliz a la escuela con el gran sobre rojo de 10.000 yuanes que mis padres me habían dado para Año Nuevo, gracias al sistema. Pero Simon y sus padres no estaban tan contentos. Siempre fracasaban en completar las tareas que les asignaba el sistema, ganaban menos dinero del que tenían que pagar en multas y los castigaban con frecuencia. Además, debido a la coerción del sistema, Simon solo recibió 500 yuanes en su sobre rojo de Año Nuevo. Con su temperamento habitual, esos $500 ni siquiera le alcanzaban para comprar un aspecto para un videojuego. Cuando recibió el sobre rojo, Simon me dijo con furia: «Las clases empiezan pronto. En cuanto me vaya de casa y el sistema desaparezca, ya verás». No me tomé en serio su amenaza. ¿Y qué si ya empezaron las clases? Solo soy una niña alegre y normal, eso es todo. Pero un tipo así sí que me afectó un poco el humor. Durante el recreo, mientras hacía ejercicios, Simon se acercó de repente a mi pupitre y me dio órdenes con arrogancia: «Oye, Winnie, dame dinero para gastar. Estoy sin blanca». Me quedé perpleja.
¿Qué tiene que ver que estés sin Blanca conmigo? No te pases. El sobre rojo que te dieron por Año Nuevo debería haber sido mío. Si no fuera por ese maldito sistema, ¿cuándo te tocaría a ti? Date prisa y dame el dinero. Ahora que no estamos en casa, a ver si el sistema te sigue protegiendo. Simon golpeó mi pupitre con fuerza, esparciendo todo por el suelo. Me senté en la silla, mirando los papeles y bolígrafos tirados por el suelo, y fruncí el ceño. Se me había puesto de mal humor. Pero Simon seguía insistiendo, date prisa y dame el dinero. ¿Me oyes? Metí las manos en los bolsillos, jugueteando con los objetos pequeños que había dentro, y lo miré con indiferencia. Aunque fuera una tarea del sistema, me la dieron mis padres, ¿porque iba a dártela a ti? Eché un vistazo a las cosas en el suelo, lo miré y le dije palabra por palabra, ahora mismo, recoge lo que has tirado. TCH, ¿quieres que lo recoja? Ni en tus sueños, exclamó Simon con desprecio, incluso pisoteando los papeles varias veces. ¡Qué desagradecido! Ya te he dado una oportunidad. ¿Quién le dijo que el sistema no funcionaría una vez que saliera de casa? La sonrisa de Simon no duró mucho. De pronto una corriente eléctrica recorrió su cuerpo, una corriente aún más fuerte que las anteriores. Cayó al suelo una y otra vez, hasta que finalmente se escabulló avergonzado, maldiciendo antes de irse. Refunfuñando y como era de esperar, recibió otra descarga eléctrica. Mi compañera de pupitre, Luna, lo presenció todo y, mientras me ayudaba a recoger los papeles del suelo, exclamó con admiración, «Oh, Dios mío! Este sistema es impresionante. Incluso sin la presencia de los padres, puede contrarrestar el sesgo que favorece a los chicos sobre las chicas». Al oír este comentario, me invadió un sentimiento de orgullo. Tomé el borrador de Luna y respondí, «Por supuesto, yo también estoy sujeta a este sistema». Mamá y papá nunca se habían portado tan bien conmigo. Ahora no tengo que hacer nada en casa y puedo seguir comiendo comida caliente. Es maravilloso. Ahora solo quiero estudiar mucho, entrar en una buena universidad, irme de casa y vivir la vida que quiero. El rostro de Luna se llenó de esperanza por el futuro, pero por alguna razón, bajó lentamente la cabeza. No sé cuánto tiempo durará el sistema, ni si aguantará hasta que terminen los exámenes de ingreso a la universidad. Antes mis padres querían que empezara a trabajar justo después del instituto para ahorrar dinero para la futura casa de mi hermano. La voz de Luna se fue apagando poco a poco. Mi corazón dio un vuelco. Le di una palmadita en la cabeza y le dije con firmeza, no te preocupes, el sistema siempre estará ahí. Sin duda podrás vivir tu propia vida. No importa si te quieren o no, lo importante es que aprendas a quererte a ti misma. El último semestre antes del examen de ingreso a la universidad siempre está lleno de pruebas. Después de varias rondas, mi nombre seguía en lo más alto de la lista. Respiré aliviada, pensando que conseguir una plaza de recomendación no sería un problema. Cuando revisé la clasificación de Simon, empecé desde el final y enseguida encontré su nombre. TSK. Sigue siendo tan capaz como siempre. Nunca esperé que mis padres me pidieran que le diera clases particulares. Winnie, mira, las notas de tu hermano son muy malas. Me temo que no entrará en una buena universidad. Me reí. ¿Una buena universidad? Con suerte entrará en alguna. Dale clases particulares a tu hermano. Si hasta tú sacas buenas notas en los exámenes, tu hermano es tan inteligente. Con un poco de ayuda, seguro que lo consigue. Yo también podría hacerlo bien. Era raro que mamá me hablara con tanta amabilidad, algo que no había vuelto a suceder ni siquiera después de que conseguí el sistema. Una extraña sensación me invadió, pero al final acepté, aunque con cierta cautela. ¿Qué demonios? Esto es demasiado difícil. ¿No puedes explicarlo de forma más sencilla? Ni siquiera puedes explicarlo con claridad. No sé cómo conseguiste el primer puesto. Ya no aprendo. Poco después de que empezara a explicar, Simon tiró el bolígrafo con impaciencia y apartó el libro. TSK, nunca he visto a nadie tan tonto. Ya ni siquiera quiero enseñar. Pero mantuve la calma y lo consolé diciéndole, hermano, te entiendo. Es que no lo has estudiado antes, pero ya estás aprendiendo mucho más rápido que la mayoría.
Simon resopló levemente con una mirada que decía, soy genial. Sentí desdén por dentro, pero mi tono seguía lleno de preocupación. A tu ritmo actual, todavía es un poco difícil dominarlo. En la universidad, he oído que muchos estudiantes de fuera tienen métodos convenientes para sacar buenas notas en el examen de acceso. Dudé en hablar, pero con lo aprovechado que está Simon, ¿cómo iba a dejar pasar semejante oportunidad? ¿Qué métodos? No estarás hablando de hacer trampas en el examen, ¿verdad? Creía que ahora estaban tomando medidas drásticas contra eso. ¿Quién ha dicho eso? Son solo rumores difundidos por gente de fuera. Hay mucha gente que lo hace, solté sin pensar, y a mitad de la frase me di cuenta de lo que había dicho y cambié de tema rápidamente. Pero eres muy listo, tío, no necesitas recurrir a esos métodos. Sigamos con la tutoría. Simon estaba absorto en sus pensamientos, sin prestar atención a la clase. Justo lo que yo quería. Suspiro, qué lástima no haber ido a buscar una estatuilla dorada ese día. Traje a casa la solicitud de admisión garantizada y encontré a mamá, papá y Simon sentados en la sala esperándome. Es muy extraño, ya que desde que estoy dentro del sistema, todos temen que su comportamiento habitual hacia mí pueda acarrear un castigo. Normalmente, a menos que reciban una tarea, intentan evitarme lo máximo posible. Esta situación claramente significa que vienen a causarme problemas. Tengo curiosidad por saber qué tienen que decir, así que me acerco y me siento en un lado del sofá. Vamos, ¿qué pasa? Mis padres se sorprenden, como si no esperaran que fuera tan directa. Tras un momento de silencio, mi padre habla con tono conciliador. Winnie, últimamente has estado ayudando a tu hermano con sus estudios, ¿cómo crees que le va? Me quedé de piedra, no esperaba que me preguntara eso, pero ya no tenía ganas de fingir y le dije sin rodeos, no se puede hacer una bolsa de seda de una oreja de cerdo. Darle clases particulares es una pérdida de tiempo, que fastidio. Tu mamá y Simon no pudieron soportarlo y quisieron estallar, pero papá los detuvo. Parecía que también reprimía su ira, como aconsejándome con sinceridad, mira, Winnie, claro que te apoyamos, pero Simon sigue siendo tu hermano. Deben apoyarse mutuamente en el futuro. Sabes que Simon saca malas notas y no puede entrar en ninguna buena universidad. ¿Qué tal si le cedes tu plaza garantizada? Me quedé atónita ante sus palabras y por un momento me quedé sin palabras. ¡Qué disparate! Dejar que alguien del fondo de la clase se quede con la plaza garantizada, sin importar si la universidad lo aceptaría o no. Ni siquiera la universidad lo aceptaría. Miré a mamá, luego a Simon, todos parecían pensar que la propuesta era perfectamente razonable. Al ver que guardaba silencio, mamá intervino, sí, Winnie, deberías cederle la plaza garantizada a Simon. Tienes tan buenas notas que podrías entrar en una buena universidad por tu cuenta, en el peor de los casos, puedes volver a presentarte al examen el año que viene, aún eres joven. Pero Simon ya es mayor, no puede retrasar más su entrada en la universidad, así que este es el verdadero motivo. Decir que no duele es mentira, aunque ya estoy completamente decepcionada de ellos. Pero después de oír esas palabras, mi corazón se hundió lentamente y un odio incontrolable empezó a crecer. Al principio pensé que mamá y papá simplemente favorecían a Simon, pero nunca esperé que de verdad quisieran intercambiar mi vida por la suya. Nunca me molestó que me mandaran a comprarle Candid Hawthorne a Simon en pleno invierno, ni tampoco me molestó tener que hacer todas las tareas domésticas desde el amanecer hasta el anochecer desde niña, pero en este momento sentía claramente el odio abrumador dentro de mí. Bien, entonces tampoco tengo que contenerme con ellos. Mi voz era tensa cuando pregunté, ¿cómo se atreven a albergar tales pensamientos? ¿No tienen miedo de ser castigados por el sistema? Son solo unas cuantas descargas eléctricas y una multa comparado con el futuro de Simon. ¿Qué importa eso? Mamá y papá te lo ruegan, deja que tu hermano se salga con la suya una vez más. ¡Ah, qué gran amor paternal y maternal! Parece que el castigo del sistema aún es demasiado indulgente. Simon, sentado arrogantemente, observaba la escena, como si ya tuviera asegurada su plaza. ¿No estás de acuerdo con esto?, dijo. Como no he dado mi consentimiento durante mucho tiempo, mis padres comenzaron a mostrar su verdadera cara, mirándome con expresiones feroces mientras decían, tienes que aceptar, quieras o no. El sistema aún no ha respondido, tal vez ya haya fallado.
Hasta que Simon asegure su plaza, no irás a ninguna parte. Me divertía su estupidez. Obedientemente dejé que me encerraran. Al entrar en la habitación, una rápida mirada a mi alrededor reveló que todas las ventanas estaban selladas. Parecía que lo habían preparado hacía tiempo. La voz engreída de Simon resonó desde fuera: Winnie, sin el sistema, no eres nada. Deberías haber renunciado a tu plaza garantizada antes. Tú misma te lo buscaste. Mamá también habló con hipocresía: en cuanto tengas la plaza garantizada, mamá y papá te dejarán salir. Winnie sigue siendo nuestra preciosa hija. Como si a alguien le importara. Tras calmarme me pareció ridículo. Querían aprovecharse de mí para mantener a su preciado hijo, pero ¿cómo no se les ocurrió que yo era la creadora del sistema? Solo me encerraron en la habitación y me quitaron el teléfono, pero mi ordenador seguía aquí. Saqué un pequeño objeto del bolsillo, la versión inicial del sistema, que permitía manipular sus acciones. Al mismo tiempo encendí el ordenador y abrí otro permiso en el programa. Al poco tiempo varios gritos seguidos resonaron desde fuera de la habitación. Me duele la mano. ¿Cómo me he hecho esto en la mano? Corte. Ay, me duele tanto la barriga. ¿Cómo te hiciste ese corte tan grande? Hijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo te rompiste la pierna? Ni siquiera salí de mi habitación, pero podía imaginar su cara al cubrirse las heridas y desplomarse en el suelo. Solo pensarlo me alegra. El sistema. Maldito sistema. ¡Ay! Tras oleadas de aullidos de dolor, Simon fue el primero en darse cuenta de que era el castigo del sistema. El sistema ya posee un proceso de pensamiento similar al de un humano, entendió la grosería de Simon e intensificó el castigo sin piedad. Mamá, papá, Simon, ¿te duele? Estas son todas las heridas que sufrí por vuestras patadas y puñetazos mientras crecía, y por hacer todo tipo de trabajos sucios y agotadores. Las registré todas, y ahora te los devuelvo todos a la vez. Escuché a las ballenas subir y bajar fuera de la puerta, sintiendo un alivio sin precedentes. Todas las penas que había soportado durante años por fin encontraron salida. No sé cuánto tiempo pasó cuando el ruido fuera de la puerta cesó. Por lo que oí parecía que mamá había llevado a Simon al hospital para que le revisaran la pierna. Qué lástima, Simon probablemente nunca volverá a caminar por sí solo en esta vida. Papá probablemente se está quedando en casa para cuidarme y evitar que me escape. Según la detección del sistema, papá está sentado en la puerta de mi habitación, vendándose las heridas. Qué gran padre, pensé con calma, dejando que el sistema controlara la intensidad para darle a papá una descarga eléctrica. Empaqué mis cosas, abrí la puerta con cuidado y vi a papá tirado en el suelo, mirándome con incredulidad. Papá, ¿por qué estás tirado en el suelo? Mi voz se superpuso a la del sistema, resonando por toda la pequeña casa. Papá oyó el sonido, sus ojos se llenaron de terror como si hubiera visto algo horrible, pero yo solo sentí satisfacción. Papá, ¿sientes mucho dolor? ¿Sabes, todos estos años? Yo también he sufrido. Me agaché un poco mirándolo fijamente a los ojos, y le hablé con sinceridad. Desafortunadamente no vi ni rastro de remordimiento en su mirada. Tampoco me decepcionó mucho. Me levanté, fui a la sala a buscar la solicitud de recomendación que nadie había rellenado todavía y salí de casa sin dudarlo. Papá estaba tirado en el suelo, intentando arrastrarse para detenerme, pero ya no podía moverse. Después de irme de casa, me alojé en un hotel unas noches y luego alquilé un pequeño lugar para vivir temporalmente. En los últimos 6 meses, gracias al sistema, logré sacarles bastante dinero a mis padres. No sentí ninguna culpa, era lo que me debían. Realmente no me importa su situación actual, desde que me fui de casa, los he borrado de mi vida. No es que crea que estemos a mano, simplemente no quiero tener más problemas con ellos. Tengo mi propia vida y cosas más importantes que hacer. Después de enviar la solicitud de admisión garantizada y confirmar mi elegibilidad, dejé de ir a la escuela, pero Luna me llama a menudo Winnie. Hoy mis padres me pidieron disculpas. Después de completar las tareas del sistema durante un tiempo, finalmente se dieron cuenta de lo injustos que habían sido conmigo. Ahora ni siquiera necesitan el sistema para asignar tareas, ya le piden a mi hermano pequeño que trabaje por iniciativa propia.
Incluso se quejan de que mi hermano pequeño es lento, ja, 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 y le dicen que debería aprender más de mí, Winnie. Mamá dijo que no debería presionarme demasiado al estudiar, no importa lo bien que me vaya en los estudios, ella me seguirá apoyando durante toda la carrera. ¿Será que mi nivel es demasiado bajo? En realidad me siento muy feliz. Un leve sollozo provenía del otro lado del teléfono. Sentada frente a la computadora escuchándolo, sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Me alegraba sinceramente por ella, sin duda, era motivo de alegría. Su deseo se había cumplido y ahora podía vivir la vida que deseaba. Junio, el examen de ingreso a la universidad, otro momento que podía cambiar el destino de muchísimas personas. Me preguntaba si mis acciones podrían cambiar el destino de algunas chicas. Aunque ya había recibido la carta de admisión de la universidad de mis sueños, fui al aula y presenté el examen. Al salir, vi un coche patrulla estacionado en la puerta de la escuela. Poco después, un estudiante cubierto de moretones y cojeando, fue escoltado fuera de la escuela por 2 policías. Era Simon. Sus padres ya lo esperaban en la puerta y al verlo corrieron hacia ellos, intentando apartarlos. «Agente. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué retiene a mi hijo?» «Suéltelo ahora mismo», gritó Simon entre lágrimas. «Sus padres, mamá, papá, duele tanto que me suelten». La policía los miró con desprecio y dijo fríamente, «¿Es su hijo? Se sospecha que ha cometido fraude. Debemos arrestarlo y llevarlo para que lo investiguen. Ya que son sus padres, deberían venir con nosotros también». «Es imposible», replicó mamá en voz alta. El jefe dijo claramente que había hecho arreglos con los funcionarios de la oficina de educación. «No hay manera de que nos hayan descubierto». De repente se dio cuenta de que había dicho algo inapropiado, se encogió de hombros y guardó silencio. La policía lo entendió todo y rápidamente esposó a mis padres. Simon se negaba a ceder, retorciéndose e intentando liberarse, y sin querer me miró. «Winnie, hermanita, ayúdame rápido, dile a la policía por tu hermano que yo no hice trampa». Los ojos de Simon se iluminaron mientras me gritaba, intentando convencer a la policía, «Agente, mire, es mi hermanita. Mi hermana es la mejor estudiante de su curso, ¿cómo podría necesitar hacer trampa?» «¡Qué bajón!». La policía lo ignoró y siguió empujándolo hacia el coche patrulla. Me di la vuelta y me alejé, oyendo a lo lejos la rabia impotente de Simon a mis espaldas. «Winnie, zorra. Fuiste tú quien me engañó. Fuiste tú quien dijo que había un método fácil para el examen de acceso a la universidad». Solté una risa burlona. Me avergüenza compartir siquiera una parte de mis genes con semejante idiota. Al poco tiempo, la historia de mis padres y Simon llegó a los titulares. Simon fue condenado a 7 años de prisión por organizar un fraude y mis padres, como cómplices al tanto de la situación, también fueron condenados a 5 años. Tras enterarme de la noticia, la dejé pasar con una sonrisa y seguí dedicándome a construir el sistema. Recientemente, a través de Internet he descubierto a más chicas que sufren opresión familiar, necesitan ayuda. Durante este tiempo Luna también vino a estudiar y a ayudarme. Solicitó la misma carrera que yo pues quería trabajar juntas para ayudar a las chicas que han sido tratadas injustamente por el sistema. La escala del sistema ha crecido beneficiando a cada vez más chicas, y un número creciente de ellas se une a la construcción y el mantenimiento del sistema. Solo espero que algún día, incluso sin el sistema, las chicas puedan ser tratadas con justicia. Epílogo. En septiembre Luna y yo abordamos un avión para emprender un nuevo viaje, listas para comenzar una vida completamente nueva. Mirando por la ventana el cielo azul despejado y las nubes blancas, me sentía muy relajada. Incluso quienes no son amados pueden tener la vida que desean. Después de escuchar la primera historia, ¿qué opinas? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, hay otra historia similar. Sigamos viendo. Mi madre hizo todo lo posible por tener un hijo. Después de quedar embarazada, tomó pastillas para cambiar el sexo del bebé y bebió licor medicinal. Infundida con penes de varios animales. Tras escuchar mis ruegos, mi madre siguió métodos científicos para el cuidado prenatal y finalmente dio a luz a una niña. Todos me culparon y encontré una muerte trágica a manos de ellos. Cuando abrí los ojos de nuevo, había renacido en el momento en que mi madre acababa de quedar embarazada.
Esta vez, no diré nada. Elise, estoy embarazada, ¿prefieres un hermanito o una hermanita? Al oír esas palabras de mi madre, comprendí que había renacido. En mi vida anterior, mi madre quedó embarazada de su segundo hijo a los 40 años. Para tener un varón, hizo lo imposible, tomó pastillas para la selección de sexo y bebió vinos medicinales hechos con penes de animales. Intenté disuadirla, diciéndole que dañaría al feto, e incluso le mostré opiniones de expertos y libros sobre crianza. Al final, mi madre dio a luz a una niña. Toda la familia me culpó, diciendo que por mi culpa el hermano se había convertido en hermana, e insistieron en que me hiciera cargo. Me sentía responsable de mi hermana. La quería muchísimo y la cuidaba con esmero, pero terminó culpándome por haberla convertido en niña porque se enamoró de un cero, un término que se refiere a la persona pasiva en una relación del mismo sexo. En un arrebato de ira, tomó un cuchillo de cocina y me mató. Esta vez, hice todo lo que querían. Sonreí ampliamente y dije, creo que me gusta la idea de tener un hermanito. De lo contrario, ¿no se extinguiría el linaje de la familia James? Mamá, papá y la abuela han sido tan buenos contigo, no puedes defraudar a la familia James. En cuanto dije eso, tanto mi padre como mi abuela me miraron con aprobación. La sonrisa de mi madre se desvaneció por un instante, pero rápidamente forzó otra sonrisa y dijo, Elise, ¿por qué dirías eso? Tener una hermanita tan dulce y bien portada como tú también sería maravilloso, ja. En mi vida anterior, sinceramente dije que me gustaba tener una hermana, pero ella lloró y les dijo a mi papá y a mi abuela que yo la estaba maldiciendo por tener una hija, diciendo que tenía malas intenciones y que temía que diera a luz a un hermano que competiría conmigo por la fortuna familiar. Mi papá me golpeó severamente. ¿Qué tiene de bueno eso? Si no das a luz a un hermano que me defienda en el futuro, si tengo éxito, debería simplemente darle todo el dinero que gane a extraños, dije con justa indignación. Mi abuela, radiante de alegría, se acercó, me tomó de la mano y dijo, nuestra Elise ha crecido y finalmente se ha vuelto sensata. Abracé cariñosamente a mi abuela y le dije, abuela, todo esto es gracias a mi hermano menor. Con él cerca, me he vuelto más sensata. Cuando nazca, seguramente será el pilar de nuestra familia. En el pasado, cuando mi padre y mi abuela me maltrataban, mi madre solo lloraba desconsoladamente. Yo siempre la defendía, pero después, ella intentaba mediar y se unía a mi padre y a mi abuela para regañarme por ser irracional. Por eso sufrí incontables palizas. De ahora en adelante eso no volverá a suceder. El rostro de mi madre palideció como la muerte y parecía que iba a desmayarse en cualquier momento. Poco después, mi abuela encontró unas pastillas para cambiar el sexo del bebé y se las dio a mi madre. Aunque lo más probable es que sea un niño, no podemos dejarlo todo en manos de la naturaleza. Gasté mucho dinero en estas pastillas, el vendedor prometió que, después de completar el tratamiento, sin duda daría a luz a un niño. Mi abuela le entregó un frasco de las pastillas a mi madre. Ella me miró de nuevo, pero yo me concentré en fregar el suelo, fingiendo no ver nada. Mi madre no tuvo más remedio que tomarlas. Abuela, escuché de otras tías del vecindario que la memoria puede fallar durante el embarazo. Abuela, debes guardar las pastillas y dárselas a mi madre todos los días. Se trata de mi hermano, no podemos permitirnos ningún error, le dije a la abuela, no te encanta comerlo, esta vez, come hasta saciarte, la abuela asintió repetidamente sí, sí. Elise es tan inteligente, todos esos libros que leíste no fueron en vano, le dediqué a la abuela una dulce sonrisa. Esa noche, papá estaba de turno de noche y mamá me llevó al dormitorio principal, diciendo con voz lastimera, Elise, no quiero tomar esa píldora de reversión sexual fetal, mira todas esas noticias que dicen que hay problemas con ella. Me dio su teléfono para mostrarme las noticias, así que ella lo sabía desde el principio, claramente sabía que la píldora de reversión sexual fetal era una estafa, pero en su vida anterior, le dijo a mi hermana que si yo no la hubiera detenido, mi hermana habría sido un hermano. La considero la persona más cercana en el mundo, una compañera víctima oprimida por mi padre y mi abuela. Así que cada vez que enfrentaba la más mínima queja, quise defenderla a capa y espada, pero terminó sacrificándome. Muy bien, sonreí levemente y dije en voz alta, mamá, ¿cómo puedes creerte todo lo que dicen los medios? Son puras patrañas. Mientras hablaba, salí corriendo a mi abuela, abuela, ven rápido. Mamá no quiere tomar las pastillas para cambiar de sexo.
Mi madre no pudo detenerme a tiempo y al oír mi voz, mi abuela entró de inmediato. Le puse el teléfono delante y empecé a quejarme. Abuela, mira, mamá está leyendo todas estas tonterías y no quiere tomar la pastilla. No quiere un hermanito. Mi abuela no sabía leer, pero entrecerró los ojos para mirar el teléfono. Mamá, eso no es cierto. Elise me lo contó todo. Siempre está tramando algo. ¿Cómo iba a saber yo nada de esto? Mi madre me echó la culpa enseguida. Abrí los ojos como asintiendo, saqué mi viejo teléfono y puse la grabación. Acababa de grabar para que la abuela me oyera, pero la grabación se detuvo justo antes, dejando a mi madre sin forma de defenderse. Al ver que mi madre estaba embarazada de un hermanito, mi abuela no la culpó demasiado, pero sí la miró con furia. Me sacó de la habitación de mi madre. Elise, no te lo tomes a pecho con tu madre, me aconsejó mi abuela. Ella no está del lado de mi madre, está del lado del hermanito. Le dediqué una sonrisa educada y dije, abuela, ¿cómo podría culpar a mamá? Solo estoy preocupada. ¿Qué? Me preocupa que el hermanito piense que mamá no lo quiere. ¿Y si ya no viene a casa?, dije con expresión preocupada. La mirada de mi abuela se movió rápidamente. Sé cuándo parar y me di cuenta de que me estaba escuchando, pero no quiero involucrarme en lo que pase después. Estoy en mi último año de preparatoria y lo más importante para mí ahora es estudiar. Antes tenía que. Me debatía entre cuidar de mi madre y estudiar, y al final solo conseguí entrar en una universidad de élite. Como he renacido, debo aspirar a una vida mejor. Abuela, pronto me graduaré del instituto y, después, planeo salir a trabajar, así que ya no necesitaré habitación. ¿Por qué no me mudo ya a la residencia universitaria? De esa forma, mi habitación se la puedo dar a mi hermano, le dije a la abuela. Aprendí de mi jefe en mi vida anterior el arte de hacer promesas vacías. La abuela se iluminó de alegría y me felicitó por ser sensata. No sé cómo convenció a papá, pero al final aceptó. El día que me fui a vivir a la residencia, vi a la abuela regresar con una botella de vino de Bullvip como si fuera un tesoro. Mamá, de ahora en adelante disfruta. Me mudé a la residencia y me entregué por completo a mis estudios. Aunque papá y la abuela me permitieron vivir allí, solo me daban una pequeña paga, apenas suficiente para 3 comidas al día, pero como tampoco quería ir a casa los fines de semana, tuve que ahorrar el dinero del desayuno y solo comía 2 veces al día. Al darse cuenta de que llevaba una semana sin desayunar, mi compañera de pupitre, Katy, me dio 2 bollos de carne una mañana y me dijo, toma, ¿cómo vas a estudiar con el estómago vacío? No te sientas presionada, mi familia vende bollos, así que con darte de comer es más que suficiente. No sabía si reír o llorar, y junté las manos en señal de agradecimiento. Por tu amabilidad, te la pagaré con creces en el futuro. Vete al infierno, replicó irritada, empujándome. En mi vida anterior, también éramos muy buenas amigas. Después de que me mataran, no pudo contactarme e inmediatamente lo denunció a la policía. Sin embargo, como mi hermana era menor de edad y mis padres le concedieron el perdón, su castigo final fue de solo 3 años en un centro de detención juvenil. Mis compañeros de clase se dieron cuenta de mi situación y a menudo compartían comida conmigo, a veces una manzana, a veces un paquete de tiras picantes. Los 2 bollos al vapor que Katy me preparaba cada mañana eran tan puntuales como un reloj. El tiempo voló y sin darme cuenta, el semestre estaba llegando a su fin. En los exámenes finales, mi puesto subió del puesto 50 al top 10. Tanto mis profesores como mis compañeros estaban encantados por mí. Después de los exámenes, estaba a punto de irme a casa para las vacaciones de invierno. En el momento en que abrí la puerta y entré, casi me da un infarto. La casa estaba completamente desordenada y el olor era insoportable, una mezcla de olores fétidos y agrios. En la cocina había varios frascos de vidrio, cada uno con penes de animales de diferentes tamaños en remojo. El ataque mágico del olor y la estimulación visual casi me hicieron vomitar. Elise, ¿has vuelto?, exclamó la abuela, que acababa de regresar de hacer la compra. En cuanto me vio, sonrió y me entregó todo lo que llevaba. Noté que había una botella de plástico dentro, llena de un líquido rojo brillante que parecía sangre. ¿Qué es esto?, pregunté. ¿Esto es sangre de ciervo? La abuela me la arrebató como si temiera que me la comiera. Esto es bueno,
La medicina popular dice que beber la sangre de un ciervo macho puede ayudarte a tener un hijo. Esto es para tu madre, así que ni se te ocurra pensarlo. Mordí la comisura de los labios. En esta vida, en lugar de detenerla, eché leña al fuego y mi abuela se volvió aún más fanática. Elise, dijo mamá al oír nuestras voces. Apenas debería tener 6 meses de embarazo, pero ya ha engordado mucho con papada y una barriga descomunal. Se le ha escaso el pelo e incluso sus cejas, antes tan pobladas, se le han caído. Tiene la barba oscura y los poros visiblemente dilatados. Antes se preocupaba mucho por su belleza y de hecho, era guapa, pero ahora está muy lejos de serlo. Me miró con los ojos llorosos. Elise, llevas tanto tiempo en el internado sin volver a casa. ¿Es porque te molesta que vaya a tener un hermanito? Vuelve a casa. Aunque tengas un hermanito, siempre serás nuestra hija. No ocuparás tu lugar, loca. Puse los ojos en blanco. A juzgar por su aspecto, mi abuela debía de haberla alimentado muy bien estos últimos meses. La razón por la que me quiere en casa es simplemente para usarme como excusa y evitar comer esas cosas. De todos modos, ella no es la que manda en esta casa. La ignoré y aparté a la abuela, sacando misteriosamente el talismán que había dibujado basándome en lo que encontré en Baidu. Susurré, abuela, la madre de mi compañero tuvo un hijo el año pasado, y mi compañero me contó que su madre siempre lleva este talismán consigo. Le rogué a mi compañero durante mucho tiempo antes de que accediera a dármelo. Los pequeños ojos de la abuela se iluminaron al instante al tomar el talismán de mi mano. Eres muy lista, dijo. Me quedé en casa una noche y vi con mis propios ojos lo que come mi madre todos los días. Ese día, primero hubo un festín de comida abundante, luego tomó pastillas para prevenir el aborto con sangre de ciervo después de la comida, seguidas de 2 cuencos de vino medicinal infusionado con penes de varios animales. Lo siento, al ver el rostro ceniciento de mi madre después de beber el vino medicinal, no pude evitar sentir una especie de admiración. A pesar de todo ese tormento, el niño en su vientre seguía allí, parece que mi hermanito realmente tiene una tenaz voluntad de vivir. Desde el momento en que bebió la sangre de ciervo, mi madre no dejaba de lanzarme miradas suplicantes, pero fingí no verlas. Al final, su mirada se volvió venenosa. Mi habitación ya había sido convertida en una guardería por ellos, y no tuve más remedio que dormir en el sofá de la sala esa noche. En todo el día siguiente no vi regresar a mi padre. Solo después de preguntarle a mi abuela descubrí que había empezado a ausentarse de casa hacía mucho tiempo. En mi vida anterior, por la misma época, mi padre también dejó de venir a casa. Mi madre creía que si daba a luz a un niño hijo, mi padre cambiaría sin saberlo ella. Terminó teniendo una hija, y mi padre usó eso como excusa para mantener a otra mujer fuera. Pero al final, mamá me echó la culpa, diciendo que si no la hubiera detenido de tomar las pastillas para cambiar de sexo, podría haber dado a luz a un hermano menor, y papá habría vuelto a casa. Esta vez, durante el desayuno, la miré de arriba a abajo y le dije con tono despectivo, mamá, deberías cuidarte más, estás muy gorda. No me extraña que papá no vuelva a casa. Ya que no podía culpar a papá, debía culparse a sí misma. Me miró con incredulidad, con los labios temblando, incapaz de articular palabra durante un largo rato. A la abuela no le importaban esas cosas, su corazón y sus ojos estaban completamente centrados en su nieto. De todos modos, su hijo nunca volvió a casa, y mientras el dinero fuera suficiente, no le afectaba mucho. Yo ya no quería quedarme en esa casa, así que dije que iría a trabajar para ganar dinero para la leche de fórmula de mi hermano que aún no había nacido, y nadie me lo impidió. Fui a buscar refugio con Katy, ayudando en la tienda de desayunos de su familia. Lo único que necesitaba era que me diera comida y alojamiento, y Katy me acogió. Pasé todas las vacaciones en su casa. Cuando la tienda estaba abierta, Katy y yo ayudábamos en el local, y durante los descansos, yo la ayudaba con sus estudios. En Año Nuevo, la madre de Katy nos compró a cada una chaqueta roja de plumas, diciendo que el Año Nuevo debía ser vibrante y próspero. Este es el Año Nuevo más feliz de mi vida. Al regresar a la residencia después de las vacaciones, busqué mi cuaderno en la mochila, pero en su lugar encontré 800 yuanes. En ese momento, rompí a llorar. En realidad mi familia no tiene problemas económicos, mi padre dirige una pequeña fábrica, así que al menos
No nos preocupamos por la comida ni la ropa, pero como soy hija y me he opuesto repetidamente a mi padre por el bien de mi madre, él me desprecia, y mi madre intenta ganarse su favor humillándome. Nadie en la familia me quiere, claro, tampoco necesito su cariño. Al empezar las clases, me esforcé aún más con los recuerdos de mi vida anterior y las madrugadas y noches en vela de esta. Finalmente logré estar entre los 5 mejores de mi curso en el segundo examen mensual, un mes antes del examen de ingreso a la universidad. Durante la clase mi tutor me encontró y me dijo que mi abuela había llamado para decirme que mi madre había dado a luz a un hermanito, y que debía irme a casa un tiempo. Me quedé atónita, ¿de verdad había dado a luz a un hermanito? El fin de semana volví a casa, pero el hedor persistía. Además del olor agrio, también había olor a heces y orina, y pañales usados esparcidos por el suelo. Parecía que mi abuela no le había comprado pañales desechables a su preciado nieto y seguía usando pañales de tela. Tiras cosidas en pañales, ¿qué haces todavía ahí parado? Ve a lavar el pañal de tu hermano ahora mismo. La abuela salió de la habitación de mamá y me vio todavía parado junto a la puerta, su rostro arrugado se endureció de inmediato. Con cuidado tomé el pañal con 2 dedos y lo llevé al baño. Lo enjuagué brevemente en el inodoro, luego usé su cepillo de dientes para sacarlo y lo dejé secar en el lavabo. Listo, abuela, déjame ver a mi hermano. Salí alegremente del baño a buscar a la abuela. Al mencionar a su nieto mayor, la abuela sonrió radiante y me llevó a la habitación de mamá. El olor en la habitación era indescriptible. Mi madre yacía en la cama, con el rostro pálido, y debido a su peso, parecía un bulto de carne sin vida. Mi abuela me trajo al niño para que lo viera, en el momento en que lo vi, me quedé paralizado. Tenía una hendidura en el labio, algo que mi hijo de la vida anterior no tenía, aunque hacía tiempo que sabía que usar esos métodos no le beneficiaría en absoluto, ver al niño convertido en esto todavía me produce sentimientos encontrados. Elise, ya que no vas a ir a la universidad de todas formas, ¿por qué no dejas de estudiar ahora y vuelves a cuidar de tu hermano?, dijo la abuela. Se me heló la sangre. Aunque hacía tiempo que había dejado de esperar nada de ellos, oír esas palabras todavía me enfurecía. Abuela, ¿sabes cuánto dinero ofrece en becas la Universidad J en total?, pregunté. La abuela abrió mucho sus ojos, que parecían frijoles mungo. Hay una bonificación por entrar en la universidad, claro. Si entro en la Universidad J, tanto el gobierno como la universidad me darán bonificaciones, que suman más de 200.000. Además, papá tiene un negocio. Puedes preguntarle si hay algún beneficio para él si entro en la Universidad J, dije con una sonrisa. En mi vida anterior podía convencer incluso a los clientes más difíciles con mi labia. Tratar con esta familia era como ir a una pelea de cuchillos con un cañón. Abuela. Llamé inmediatamente a papá, y cuando ella regresó su rostro, ya anciano, irradiaba felicidad como un crisantemo. Elise, siempre supe que tenías mucho potencial. Asegúrate de estudiar mucho y no te distraigas, dijo mientras sacaba $200 y me los daba. Tomé el dinero fingiendo portarme bien. Mamá, si Elise va a la escuela, ¿quién cuidará de mí y de Precious?, preguntó mi madre. Lo sabía, era mi madre. Nunca me había querido, solo era un instrumento para ganarse el favor de papá y la abuela y demostrarle lealtad. Mamá, ¿no puedes ser más considerada con la abuela? Es tan mayor y todavía tiene que cuidarte a ti y a mi hermano. Cuando la abuela estaba embarazada de papá, tenía que trabajar en el campo. ¿Crees que solo porque diste a luz a Precious eres la heroína de la familia y puedes mandar a la abuela?, dije con justa indignación. Es solo cuestión de ser generosa con los demás. Los recursos de la gente, yo también puedo hacerlo, la abuela le lanzó a mamá una mirada fulminante como un cuchillo. Mamá se apresuró a explicar, no mamá, no estaba pensando en eso. Mejor no lo pienses. A partir de hoy, cuídate tú misma. A mi edad, no debería tener que limpiar después de ti, la regañó la abuela. No tenía ningún interés en meterme en su discusión, así que me fui y volví a la escuela. Pronto llegaron los exámenes de ingreso a la universidad. Katy y yo estábamos en el mismo centro de exámenes, así que me quedé en su casa. El señor y la señora Chin cerraron su cafetería durante 2 días para llevarnos a Katy y a mí al examen. Después de 3 años de duro trabajo, llegó el momento de ver los resultados. No pude evitar sentirme nerviosa.
Después del examen, me sentí completamente agotada, como si me hubieran absorbido toda la energía y mi mente se quedó en blanco. Después, ayudé en la cafetería de la familia Chin con la excusa de trabajar a tiempo parcial. Finalmente llegó el momento de ver los resultados. Introduje mi número de admisión al examen y otra información relevante, hice clic para buscar, pero la puntuación que aparecía era 0. Elise, estás entre las 50 mejores de la provincia, exclamó Katy emocionada, abrazándome con fuerza. Me quedé atónita por un momento y luego se me llenaron los ojos de lágrimas. Por fin había cumplido mi sueño. El teléfono no paraba de sonar, muchos medios de comunicación querían entrevistarme. Aunque no obtuve la mejor puntuación de la provincia ni de la ciudad, fui la que más progresó, y mi historia de superación es muy inspiradora. No me negué. Un día, después de avisar a mi padre, llevé a los periodistas a casa. La casa había quedado impecable, pero aún persistía un ligero olor. Resulta que ellos también sabían que la casa no estaba en condiciones de ser visitada. Mi padre, con el pelo engominado y la sonrisa más cariñosa que jamás había visto, me rodeó con el brazo y compartió con entusiasmo sus consejos sobre la crianza de los hijos con los periodistas. Mi madre, sosteniendo a mi hermano pequeño con labio leporino, me apretó contra él. Entró con su cuerpo rollizo y junto con la abuela, me expresó su cariño y afecto. Ion, maldito canalla, dejaste embarazada a mi hija, y ahora que ha dado a luz a una niña, ¿vas a abandonarla? De repente un fuerte grito provino de la puerta. Una pareja mayor estaba en mi umbral, y detrás de ellos, una mujer con un bebé en brazos. Esbocé una sonrisa. Era la mujer a la que mi padre había mantenido afuera. Yo fui quien les informó que hoy vendrían reporteros a nuestra casa, instándolos a armar un escándalo. Aunque no lograran que renunciara, recibirían una compensación sustancial. Mi madre dejó escapar un grito agudo y golpeó su cabeza contra el pecho de mi padre al ver cómo golpeaban a su amado hijo. La abuela comenzó a tirarle del cabello. Los llantos de los niños y el alboroto se mezclaron, creando una escena muy animada. Aprovechando el caos, fui a buscar el registro de la casa y salí silenciosamente por la puerta. Solicité la intervención de J. Mientras estudiaba en la universidad, los asuntos de mi familia se convirtieron en tendencia en las búsquedas. Los reporteros no solo observaron la conmoción, sino que también se mostraron muy sensibles a la noticia. No solo entrevistaron a los vecinos y descubrieron que mi padre y mi abuela siempre me habían maltratado, sino que también descubrieron que mi habitación en casa se había convertido en una guardería. Esto sirvió como prueba adicional de que mi familia no me trataba bien. Al mismo tiempo, algunos reporteros descubrieron numerosas actividades ilegales en la pequeña fábrica de mi padre, incluyendo, entre otras, salarios impagos a los trabajadores e inspecciones de seguridad contra incendios deficientes. Otra noticia inesperada pero lógica, fue que Precious no era un hermano menor, sino una niña, aunque sus órganos estaban malformados, lo que la hacía parecer un niño. Cuando los reporteros vinieron a entrevistarme por segunda vez, yo estaba en la cafetería de la familia de Katy. Expresé mi gratitud a todos los que me habían ayudado durante ese tiempo, a los compañeros que habían compartido comida conmigo, a los profesores que siempre me habían animado. Elogié mucho los bollos de carne de la familia Chen, diciendo que si no fuera por Katy, que me daba 2 bollos cada mañana, definitivamente no habría logrado mis resultados actuales. Como resultado, la cafetería de la familia Chen experimentó un gran auge, y Katy y yo necesitábamos dinero hasta que nos temblaban las manos. Los días felices no duraron mucho antes de que mis padres y su familia aparecieran en la cafetería. Ion tenía una expresión sombría y enseguida empezó a regañarme ingrata. Debería haberte ahogado en el inodoro. Me burlé, no es como si no lo hubieras hecho antes. Él todavía cree que no lo sé. Cuando recién nací, Ion quería ahogarme y tirarme a la basura porque era niña, pero el abuelo lo detuvo. Su rostro palideció y luego se puso rojo de ira mocosa. Dame el dinero extra ahora mismo. La abuela empezó a tener un berrinche. Yo había vivido una doble vida, por dentro no era solo una chica de 18 años, mi alma era la de una trabajadora capaz de defender con uñas y dientes sus proyectos. Me puse las manos en las caderas y dije, ese es mi dinero, ¿por qué debería dárselo? Entonces grité a los transeúntes, vengan a ver. Mis padres no piensan pagarme la universidad y ahora me exigen una beca de ingreso.
Han oído hablar de padres así. Muchos se detuvieron y se reunieron para ver el alboroto. A medida que se acercaba más gente, la familia James empezó a entrar en pánico. Sin embargo, nadie esperaba que mi madre se arrodillara ante mí. Elise, mamá sabe que te hemos hecho daño, pero no nos queda otra opción. Mira a tu hermano, está esperando el dinero para operarse. Tú eres su padre y yo puedo pagarte la universidad, pero tu hermano necesita el dinero para salvar su vida. Te lo ruego de rodillas, por favor, salva a tu hermano. Mientras hablaba, se inclinaba ante mí. Me dolía la cabeza muchísimo. Por dinero, por su hijo. Esta familia es capaz de cualquier cosa. Corrí a la cafetería, saqué el amuleto de la fortuna, lo puse frente a mi madre, la agarré del pelo y le golpeé la cabeza contra el suelo en señal de adoración. Mamá adora al Dios de la fortuna con sinceridad. Si tu corazón es sincero, el Dios de la fortuna cumplirá tus deseos. No acepto ninguna forma de coacción moral. Si inclinarme pudiera dar dinero, iría a la entrada del banco y me inclinaría hasta que me sangrara la cabeza. Mi madre se sobresaltó con mi movimiento, gritó y me empujó, haciéndome tropezar y caer. Me quedé sentada en el suelo, gimiendo y quejándome, negándome a levantarme. La gente de alrededor sujetó rápidamente a mi madre, que seguía intentando atacarme. Alguien reconoció sus identidades entre las maldiciones de la multitud, la familia se escabulló con el rabo entre las piernas. Después de que la multitud se dispersó, el tío y la tía Chen se acercaron y me preguntaron si estaba herida. Negué con la cabeza, no era que no me hubieran defendido antes, simplemente no quería involucrarlos y les insistí en que se mantuvieran al margen. Me mordí el labio mientras miraba hacia donde se había ido la familia James. La fábrica de Ion estaba cerrada, y la mujer con la que está saliendo no es fácil de tratar. Precious todavía necesita dinero para la cirugía, y como no lo consiguieron hoy, seguro que no lo dejarán pasar. Poco después recibí una llamada de Ion. Elise, nos equivocamos antes. No hay rencor que dure toda la noche entre familia. Vuelve a casa y comamos bien juntos. Has logrado grandes cosas, y tus padres deberían celebrarlo como se merece. La voz de Ion estaba llena de una amabilidad que nunca antes había escuchado. Acepté. Cuando regresé a casa, encontré no solo a la familia de Ion, sino también a un hombre con el pelo rubio brillante. Reconocí a ese hombre, para ser precisa, lo conocí en mi vida anterior, es el hermano de la mujer con la que Ion está saliendo afuera. Sabía que esto era una trampa. Elise ha vuelto, ven y siéntate. La abuela me jaló hacia adentro y me hizo sentar junto al hombre. ¿Quién es este? Fingí no saber nada y pregunté, este es Bob, el hijo de mi amigo. Sabe que te fue bien en los exámenes de ingreso a la universidad y vino expresamente a celebrar contigo, dijo mi padre. Sonreí y no dije nada más. Durante la comida mi padre sirvió una copa de vino y la puso frente a mí, diciendo, ya eres mayor, una adulta. Tendrás que aprender a beber tarde o temprano. Vamos, déjame enseñarte. No bebo, respondí, apartando la copa sin expresión. Elise, este vino está muy bueno, deberías probarlo, dijo Bob, devolviéndome la copa. Soy menor de edad, no bebo. De repente John golpeó la mesa bruscamente. Cuando te diga que bebas, bebes. ¿Crees que ya eres lo suficientemente mayor como para ignorar las palabras de tu padre? No me obligues a hacerlo. Al ver a John enojado conmigo, mi madre esbozó una sonrisa de satisfacción. Cariño, no seas así. Háblale bien, te escuchará, dijo con voz melosa. Con suavidad, luego se giró para persuadirme, Elise, solo escucha a tu padre y no lo hagas enojar. Siempre es lo mismo, sacrificándome para complacer y halagar a John. Bebe. John me acercó la copa de vino a los labios. Fingí estar asustada y bebí. Después fue una copa tras otra. Al verme tendida en la mesa con los ojos cerrados, John le ordenó a Bob que me llevara a la habitación. Date prisa y termina ya, le indicó. La puerta se cerró y Bob comenzó a quitarme la ropa. Mientras estaba desarmada, la policía de afuera gritó que no me moviera. Me quedé dormida plácidamente. Que alguien obligara a una menor a beber alcohol. Estaba asustada, así que llamé en secreto a mi mejor amiga, y ella llamó a la policía justo a tiempo, lo cual es lógico. Desperté en el hospital y, en cuanto abrí los ojos, vi a Katy.
Katy parecía preocupada y me dijo: «¿Por fin despertaste? Me diste un susto de muerte». Le sonreí para tranquilizarla. Después de que el médico me examinara, dijo que solo había bebido demasiado y que estaba bien. Cuando fui a la comisaría a declarar, un agente amable me contó la verdad. La familia Wong le había pedido a John la manutención de la niña, pero John no podía pagarla. Así que se le ocurrió la idea de casarme con Bob y que las dos familias se repartieran mi bono. Querían que volviera a casa para forzar la situación y cerrar el trato. Cuando John me presionó para que bebiera, llamé en secreto a Katy. Katy intuyó que algo andaba mal y empezó a grabar la llamada, así que la evidencia es sólida. Tanto John como Bob fueron arrestados. Mi madre y mi abuela llegaron con Precious en brazos, rogándome que les escribiera una carta de perdón, pero me negué. Se quitaron las máscaras y me insultaron, maldiciendo también a sus ancestros de 18 generaciones. Permanecí impasible, mirando a Precious en brazos de mi madre, curvando lentamente las comisuras de mis labios. En mi vida anterior, aunque Precious era niña, al ser hija de John y haber nacido en su vejez, John la trataba bien. Mi madre, indecisa, también la trataba con cariño al ver el afecto que mi padre le profesaba. Esta vez con un cuerpo discapacitado, un padre en prisión, una madre débil y una abuela anciana. ¡Qué comienzo tan desastroso! Le deseo buena suerte. Katy y yo fuimos mis años de vida universitaria fueron plenos y felices. Aprovechando la ventaja informativa de mi renacimiento, realicé varias inversiones exitosas con la beca que recibí para ingresar a la universidad. Para cuando me gradué, había acumulado una considerable fortuna. Comencé un negocio con Katy y juntos mejoramos la receta de bollos al vapor del tío y la tía Chen, vendiéndolos por todo el país. Mis inversiones y otras tendencias emergentes también generaron ganancias sustanciales, pero soy muy discreto. Quizás debido a mi discreción, la familia James no me encontró hasta que Precious cumplió 16 años. Para entonces ya estaba casado, tenía hijos y mi propia familia. En mi vida anterior, permanecí solo hasta mi muerte para cuidar de Precious. Para mi sorpresa, la abuela sigue viva. En verdad, los malvados viven 1000 años. Elise, mírate ahora, tan rica, con una casa enorme. ¿Por qué no nos acoges a todos? Nuestra familia por fin podría reunirse. John se frotó las manos como una mosca. Con los años había envejecido significativamente. Su cuerpo encorvado y con el pelo canoso, mi madre tampoco estaba ya rellenita, se veía pálida y demacrada, tímida y encogida. Ver que no estaban bien me tranquilizó. Como soy y cuánto dinero tengo no es asunto vuestro, dije. Esa frase encendió su ira. John quería pegarme, mi abuela se revolcaba por el suelo haciendo un berrinche y mi madre agachaba la cabeza, llorando. Esta familia era capaz de montar un drama por sí sola. Hice que el guardia de seguridad entrara y los echara. De repente me fijé en Precious, que había permanecido en silencio todo el tiempo. Llevaba el pelo rapado y aunque le habían operado el labio hendido, aún se veían las marcas. Vestía como un chico pero sus rasgos eran delicados, su complexión no parecía grande y aún parecía una chica. Su mirada hacia mí era sombría, esa mirada me recordó a cuando me mató. Me di cuenta de que él también había regresado. Hice que seguridad escoltara a esa familia fuera, dejando a Precious atrás. ¿Por qué no te detuviste? Cuando solo quedábamos nosotras dos en la oficina, Precious me interrogó. Me pareció gracioso. En la vida anterior, no me culpaste por impedir que mamá bebiera todos esos penes de animales remojados en vino, lo que provocó que nacieras niña. Esta vez no la detuve e incluso añadí más según convenía. Parece que realmente funcionó. Pero Precious se derrumbó. Sabías perfectamente que esas cosas son malas para el feto cuando las consumen las embarazadas, y aún así dejaste que mamá las comiera. Es tu culpa que tenga labio y paladar hendido, y es tu culpa que no parezca ni hombre ni mujer. Tienes que hacerte responsable de mí. ¡Qué locura! Puse los ojos en blanco dramáticamente. No importa lo que haga al final, siempre es mi culpa. Simplemente no hay manera de comunicarse con este tipo de persona. Hice que el guardia de seguridad de afuera entrara y acompañara a Precious a la salida. Incluso después de vivir 2 vidas, sigo sin avanzar. Contraté a alguien para que investigara qué ha estado haciendo la familia James a lo largo de los años.
Resulta que para pagar la manutención de los niños a la familia Wang y cubrir los salarios de los trabajadores, nuestra casa fue subastada. Durante todos estos años, toda la familia ha dependido de trabajos ocasionales para poder alquilar un lugar donde vivir. Ion no es una persona sensata, no podía mantener un trabajo por más de un mes y con el tiempo, dejó de trabajar por completo. Solo se quedaba en casa bebiendo y jugando a las cartas. Mi madre salía a lavar platos y mi abuela recogía basura, cada una mantenía a su hijo mayor. Sin embargo, los 5 hombres de la familia aún los golpeaban o regañaban. Con fondos de organizaciones pertinentes, Presche se sometió a una cirugía de labio y paladar hendido, pero su malformación nunca ha sido tratada. El médico dijo que Presches es una niña y que solo aparenta ser un niño debido a la malformación. Pero la familia James, incluyendo a el propio Presches, insistía en que era un niño, por lo que el asunto se fue retrasando con los años debido a la ambigüedad de su género. Presches lo pasó mal en el colegio, ya que a los niños no les gusta jugar con un monstruo. Sabiendo lo que han pasado estos años, gran parte del resentimiento de mi pasado se ha desvanecido. Sin embargo, lo que nunca esperé fue que la familia James apareciera en un conocido programa de reuniones familiares, llorando desconsoladamente en directo, afirmando que después de criarme durante tantos años y pagarme la universidad, me había convertido en una desagradecida que los abandonó al graduarse. Al final del vídeo, dijeron que con tal de que volviera a casa, me perdonarían y podríamos seguir siendo una familia unida. En cuanto Katy se enteró, me llamó inmediatamente y les dio una buena reprimenda a la familia James. Mi marido y mis hijos también me apoyaron firmemente y sentí una oleada de calidez en el corazón. No estoy acostumbrada a que me regañen, así que inmediatamente publiqué la información del periodista. Los informes del año en que presenté el examen de ingreso a la universidad en el sitio web oficial, junto con el veredicto del juicio de mi padre, hicieron que los internautas bromearan diciendo que este era el año más fácil que habían tenido siendo melones. Este año, sin tener que andar saltando de un lado a otro, la familia James fue criticada de diversas maneras creativas en línea, e incluso cuando salían a comprar víveres, la gente los reconocía. Aún así fui a ver a la familia James, para ser precisa, fui a ver a mi mamá y a mi preciosa. El culpable aquí es Ion. Si Ion actuara como una persona decente, tal vez mi mamá no me trataría así. Con un poco de compasión por mi mamá, quien me dio la vida, y como mujer, le pregunté: ¿quieres divorciarte de Ion? Si lo haces, te daré una pensión alimenticia cada mes para que al menos puedas disfrutar de tus últimos años en paz. Mi madre rompió a llorar inmediatamente, mirándome con los ojos llenos de lágrimas. Elise, ¿cómo puedes pedirme que me divorcie de tu padre? Si no fuera por ti, tu padre no sería así. ¿Cómo puedes tratarlo de esta manera? ¿Acaso me estoy entrometiendo demasiado? Miré a Presches. Puedo darte suficiente dinero, y no me importa lo que hagas con él. Los ojos de Presches se iluminaron al comprender lo que quería decir. Era justo después del trabajo, y salí de la empresa siguiendo a Presches y a su hijo. En la entrada, vi a mi madre agarrada del brazo de Ion, llorando desconsoladamente, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara. Elise incluso me dijo que me divorciara de ti, pero ahora que estoy contigo soy tuya. ¿Cómo podría divorciarme de ti? Al oír esto, Ion empezó a maldecir a mis antepasados de 18 generaciones. Mi corazón era un torbellino de emociones encontradas. En este mundo de verdad existen fantasmas que fomentan el odio. Dejé de prestar atención a la familia James, ellos también permanecieron extremadamente callados durante un tiempo. Mientras tanto, contraté a un investigador privado para que los vigilara y descubrí que Ion y mi madre acompañaron a Presches al extranjero para una cirugía de reasignación de género. Un año después, Presches regresó del extranjero y tras recuperarse casi por completo, fue a buscar a Zero de su vida pasada. Terminaron juntos sin problemas, tal vez él realmente quería ser un hombre. Justo cuando pensé que todo había terminado, Presches fue capturado. Mató a Zero y luego asesinó a Ion y a mi abuela. Mi madre quedó con vida tras ser acuchillada, pero ni siquiera en el hospital pudieron salvarla. Me quedé atónita, pero después de pensarlo bien, me di cuenta de que no era sorprendente. Con tantas vidas en juego, Presches fue condenado a muerte. Fui a verlo a la cárcel y le pregunté por qué no había conseguido lo que quería y se había convertido en un hombre.
Me dijo que le gustaban los hombres y que se había esforzado mucho por serlo, pero que al final no era un hombre de verdad. Incluso quería encontrar una mujer con la que casarse y tener hijos. Se lo merecía. Muere, dijo Precious con voz sombría. Fruncí el ceño y pregunté, ¿y la familia James? Si no me hubieran estado diciendo constantemente lo mucho mejor que sería todo si fuera hombre, no habría querido serlo. Ahora que soy hombre no siento que la vida sea más fácil. He perdido mi hogar, lo he perdido todo. Si fuera mujer, al menos podría casarme con un hombre, pero ahora todo está arruinado. Todos merecen morir. Con los ojos inyectados en sangre, me miró con furia y se abalanzó sobre mí gritando, la más odiosa eres tú. Claramente sabes lo mucho más fácil que es ser mujer. ¿Por qué no me detuviste? Al final, los guardias de la prisión se lo llevaron a rastras. Me quedé sin palabras. ¿Qué te pasa? Preguntó Katy preocupada, al verme disgustada mientras salía de la prisión. Me giré y miré hacia atrás hacia la prisión, diciendo, le di dinero para su cambio de sexo porque pensé que tenía disforia de género. Creía que de verdad quería ser hombre, pero resultó que solo intentaba escapar. Durante 2 vidas quiso ser hombre, pensé que era su verdadero deseo, pero al final, obtuve esta respuesta, todo se debía a la cobardía de una persona. Cuando era mujer pensaba que la vida era más fácil para los hombres, así que quiso serlo. Pero después de ser hombre sintió que la vida era más fácil para las mujeres. La vida nunca es fácil, así que ignórenlo. Espero que en su próxima vida se convierta en una anguila cinta para que pueda experimentar ser hombre y mujer, dijo Katy. Me reí y miré al cielo azul. Aún quiero agradecerle, sin esa familia, mi futuro ya no estaría nublado. Después de escuchar estas 2 historias, ¿qué opinan? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Espero leer sus comentarios. Si les gustó esta historia, no olviden darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.